Hola a todos. En este vídeo introduciremos las razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a considerar un triángulo rectángulo. Ya sabes que es un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ya estás viendo que es este de aquí. Y entonces, pues ya sabes que solemos denotar a los ángulos por letras griegas. Entonces supongamos que esto es alfa, esto es beta. Y aunque ahora en principio no me va a hacer falta, vamos a dar nombres también a las longitudes de los lados. Entonces, pues tenemos en primer lugar la longitud del lado más largo, la hipotenusa, pues es h. Ya sabes que la hipotenusa es el lado más largo, como digo. También es el lado opuesto del ángulo recto, o sea, el lado que no toca al ángulo recto. Y ahora pues vamos a denotar las longitudes de los catetos por A y B. Entonces, ya sabes que alfa y beta son letras griegas que corresponden a A y B. Entonces, pues vamos a denotar por A minúscula la longitud del cateto opuesto a alfa, o sea, el cateto que no toca alfa, pues esto sería A minúscula. Y ahora vamos a denotar por B minúscula pues la longitud del cateto que no toca beta. Entonces tenemos que esto sería B. Esa es la forma habitual cuando trabajamos con triángulos. Entonces vamos a definir, como digo, las razones trigonométricas de los ángulos agudos de alfa y beta, no del ángulo de 90 grados. Y entonces, para hacerlo en general, pues vamos a escribir aquí un angulito, y este angulito va a representar cualquiera de los ángulos agudos de este triángulo, alfa o beta. Y después particularizamos. Entonces, en primer lugar, pues introducimos el seno de un ángulo agudo de este triángulo. Y entonces esto va a ser radio de fracción, pues longitud del cateto opuesto partido longitud de la hipotenusa. Bueno, ya sabes que es habitual cuando trabajamos con triángulos identificar las longitudes con los lados, pues directamente vamos a poner aquí cateto opuesto al ángulo partido de la hipotenusa. ¿Vale? Lo escribimos ahí todo, que no pasa nada. Ahora el coseno, y esto es lo que a mí me permite recordar que es el coseno. Es cateto contiguo, lo de co, este co al ángulo partido de hipotenusa. Y ahora la tangente, que es el cateto opuesto al ángulo agudo partido del cateto contiguo. Bueno, esto es lo mismo, si lo haces, que seno partido de coseno. Así que lo puedes recordar también así. De hecho, es la forma natural de recordarlo. La tangente es seno partido de coseno. Pues estas serían las razones trigonométricas y ahora nos faltan las inversas de estas, que son del seno la cosecante. Entonces la cosecante del ángulo es 1 partido del seno del ángulo. Sería la inversa de la fracción anterior, o sea, hipotenusa partido cateto opuesto al ángulo agudo, pero nosotros lo recordamos como 1 partido al seno. La secante es la inversa del coseno y es 1 partido coseno, como digo. Y ahora la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces, bueno, si nos vamos a la expresión de abajo, como la tangente es seno del ángulo partido coseno del ángulo, pues la cotangente sería coseno del ángulo partido seno del ángulo. ¿Vale? Y esas, bueno, la de arriba o la de abajo son dos formas habituales de recordar esto.
Entonces, bueno, pues estas serían las razones trigonométricas de un ángulo agudo, ya sea el alfa o el beta, y entonces nosotros vamos a particularizar en este ejemplo para obtener las razones trigonométricas en función de A, B y H que hemos puesto ahí. Cosa que no hay que recordar de memoria, sino que hay que recordar pues esto que hemos indicado aquí. Ya digo que el truco que yo utilizo es para el coseno del ángulo cateto contiguo partido de hipotenusa, y bueno, para las inversas yo recuerdo que la inversa del seno es cosecante, la inversa del coseno es secante, y así pues lo recuerdo. Entonces aquí en la parte izquierda vamos a poner las razones trigonométricas de los ángulos alfa y beta. Entonces para alfa pues tenemos que el seno pues sería el cateto opuesto a alfa partido de hipotenusa. El cateto opuesto a alfa es el cateto que no toca alfa. Observa que mide A partido de la hipotenusa. Ahora el coseno de alfa sería el cateto contiguo alfa partido de hipotenusa. El cateto contiguo alfa es B partido de hipotenusa, que es H. Y la tangente, pues seno partido de coseno, o bien si quieres, pues cateto opuesto partido cateto contiguo. Cateto opuesto a alfa es A, partido cateto contiguo pues es B. Lo puedes hacer de la otra forma, lo que pasa es que arrastras las H's, que las simplificas, así salen un paso. Y ahora las inversas, pues ya sabes, del seno es la cosecante de alfa, pues es darle la vuelta a eso, H partido A, del coseno es la secante de alfa, le das la vuelta a eso, pues H partido de B, y la cotangente es la inversa de la tangente, darle la vuelta, B partido A. Esto sería para alfa. Y ahora, si quieres para beta, pues tendríamos que el seno de beta es igual al cateto opuesto a beta, o sea que es B partido de hipotenusa, que es H. El coseno de beta sería el cateto contiguo de beta, que es A partido de H. La tangente de beta, pues en un paso, es cateto opuesto a beta partido cateto contiguo a beta. Sería cateto opuesto a beta es B partido cateto contiguo es A. Y ahora las inversas, pues ya sabes, tenemos la cosecante de beta, que sería la inversa del seno de beta, pues darle la vuelta, el inverso de B partido H, H partido B. Ahora la secante de beta es pues la inversa del coseno, a partido H su inversa es H partido A. Finalmente, la cotangente de beta es la inversa de la tangente de beta, le damos la vuelta, lo que da la tangente de beta a partido B. Y entonces estas serían las razones trigonométricas de alfa y de beta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es presentar un ejemplo donde para un triángulo concreto con las longitudes de sus lados, pues vamos a obtener sus razones trigonométricas de los ángulos agudos. Entonces vamos allá. Consideramos el triángulo rectángulo que aparece en pantalla. Observa que tenemos las longitudes de dos lados, 16. No hemos indicado medidas, o sea que esto te valdría para cualquier medida, siempre que la medida sea la misma. Y entonces pues vamos a calcular las razones trigonométricas de los ángulos agudos de este triángulo rectángulo, que son alfa y beta. Entonces, lo primero que observamos es que tenemos la longitud de este dos lados. Tenemos la longitud de este de aquí, es la hipotenusa. Vamos a poner H. Y tenemos la longitud de uno de los catetos, ¿vale? Y entonces nos falta la longitud de este otro cateto. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras porque estamos en un triángulo rectángulo. Tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Entonces de aquí tenemos 10 al cuadrado, 10 por 10 que es 100, sería igual a x al cuadrado más 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Y entonces, ahora el 36 que está sumando en la parte derecha pasa a la parte izquierda restando. Tenemos que 100
menos 36 es igual a x al cuadrado. Y 100 menos 36, si lo haces esto, te queda 64. Por lo tanto, obtenemos que x al cuadrado es igual a 64 y entonces x sería más menos la raíz cuadrada de 64, pero como es la longitud de un lado, solo consideramos el más, raíz de 64, esto te queda 8. Por lo tanto, ya tenemos que x es igual a 8 y pues directamente lo vamos a poner aquí. Perfecto. Entonces ya vamos a calcular las razones trigonométricas de alfa y beta. En primer lugar, de alfa, pues el seno de alfa, ya sabes que es el cateto opuesto partido de hipotenusa. El cateto opuesto a alfa es el cateto que no toca alfa, mide 6. Partido de hipotenusa, que es 10. Entonces, bueno, podemos dar esto como fracción, podemos darlo como un número como cifras decimales. Pues nosotros aquí lo vamos a dar como fracción, pero irreducible. Entonces simplificamos esto, dividimos arriba y abajo pues por un mismo número. Como tenemos que el numerador y denominador son números pares, dividimos por 2. Arriba 6 entre 2, que es 3. Abajo 10 entre 2, que es 5. Entonces esto sería el seno de alfa. Ahora el coseno de alfa es igual pues a cateto contiguo partido de hipotenusa. Cateto contiguo es el cateto que toca alfa, como ves mide 8, partido de hipotenusa que mide 10, y entonces pues simplificamos. Arriba y abajo tenemos números pares, dividimos arriba y abajo por 2, arriba 8 entre 2 es 4, abajo 10 entre 2 es 5. Y ahora para la tangente de alfa, bueno, pues tú podrías poner el seno partido coseno y dividir. De hecho, se suele hacer así, pero en este caso, como todavía lo tenemos reciente, recordamos que la tangente es cateto opuesto partido cateto contiguo. Entonces, ponemos radio de fracción y el cateto opuesto a alfa pues es 6, partido cateto contiguo a alfa, que es 8. Y entonces aquí simplificamos. Como numerador y denominador son números pares, dividimos arriba y abajo por 2, obtenemos arriba 6 entre 2 es 3, abajo 8 entre 2 es 4. Entonces la tangente de alfa nos quedaría 3 cuartos. Ya sabes que ahora funcionamos con las fracciones que tenemos en la parte derecha, que ya están simplificadas. Porque ahora, al escribir las razones trigonométricas inversas, entonces como numerador y denominador no tienen factores primos comunes, son fracciones irreducibles, al darle la vuelta pues va a ocurrir lo mismo. Vamos a obtener fracciones irreducibles. Ahora, la inversa del seno, pues ya sabes que es la cosecante. Cosecante de alfa es darle la vuelta a lo que hemos obtenido para seno de alfa. 3 quintos, pues aquí 5 tercios. Ahora el coseno de alfa, pues la secante de alfa, la inversa, es darle la vuelta, pues 5 cuartos. Y la cotangente de alfa, pues ya sabes que es la inversa de la tangente, darle la vuelta, 3 cuartos, pues 4 tercios. Entonces aquí tenemos las razones trigonométricas del primer ángulo agudo, que es alfa, y ahora damos las razones trigonométricas del otro ángulo agudo, que es beta. Entonces, en primer lugar, pues el seno de beta, ya sabes que es cateto opuesto partido de hipotenusa. Cateto opuesto de beta, pues es el cateto que no toca beta, es 8. Partido de hipotenusa, que es 10, te queda 8 partido 10. Bueno, podemos simplificar esta fracción aquí, paso a paso, pero observa que ya lo habíamos obtenido antes, 8 partido 10 era 4 quintos, en la parte derecha para el coseno de alfa. Y ahora el coseno de beta, pues te queda pues radio fracción, cateto contiguo a beta, que es 6, partido hipotenusa, que es 10. Pues 6 partido 10 ya lo habíamos obtenido antes en el seno de alfa, esto es 3 quintos, simplificando. ¿Y para qué volverlo a hacer si ya lo hemos hecho antes? Y ahora la tangente de beta, pues cateto opuesto partido cateto contiguo. Entonces tendríamos que el cateto opuesto a beta es 8, partido cateto contiguo a beta, que es 6. Entonces simplificamos aquí, ya lo habíamos hecho antes, esto te queda 3 cuartos. Y ahora, en cuanto a las razones trigonométricas inversas, pues ya sabes, en primer lugar, cosecante de beta, que es la inversa del seno, pues darle la vuelta a lo que hemos obtenido para el seno, 5 cuartos. Ahora la secante de beta sería la inversa del coseno,
pues hemos obtenido que el coseno es 3/5, pues 5/3. Finalmente, la cotangente de beta, que es la inversa de la tangente es 3/4, luego sería 4/3. Y entonces aquí tenemos todas las razones trigonométricas de los ángulos agudos de este triángulo rectángulo, que son alfa y beta. Y para terminar este vídeo, una observación muy importante, relativa al seno y al coseno. Observa que tenemos las expresiones que definen al seno de un ángulo agudo y coseno de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, y en ellas pues dividimos por la hipotenusa en ambas. La hipotenusa ya sabes que es el lado de mayor longitud. Por lo tanto, tanto en el seno, que tenemos cateto opuesto partido hipotenusa, como en el coseno, que tenemos cateto contiguo partido hipotenusa, pues vamos a tener fracciones positivas donde el denominador es mayor que el numerador. Por lo tanto, vamos a tener que el seno de un ángulo agudo y el coseno de un ángulo agudo pues va a cumplir siempre que es menor que 1. Entonces, esto vamos a apuntarlo aquí y esto se va a cumplir siempre. Después, cuando definamos en general las razones trigonométricas de un ángulo agudo, así como las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, siempre se va a cumplir que el seno de dicho ángulo y el coseno de dicho ángulo es menor o igual que 1. Con esto terminamos este vídeo de introducción de las razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, y en el próximo vídeo introduciremos las razones trigonométricas de un ángulo agudo y además veremos cómo calcularlas. No te lo pierdas.